tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. ¿Cómo estás, Claudio Alonso? ¿Cómo estás, Celia Harry? ¿Bien? Muy bien. Bien, muy bien. Me alegro. Pasando este lunes, la verdad con mucha información, como ya hemos contado otros lunes, nos están tocando días con mucha información, lunes con mucha información. En este caso, obviamente una información muy triste que nos enteramos esta mañana, que es el fallecimiento del Papa Francisco. Que ha conmocionado no solamente a nuestro país por ser el Papa argentino, sino también a todo el mundo, ¿no? Es la noticia y bueno, que lo pone también a Francisco en el hombre del año, podríamos decir, y un hecho histórico que marca, decíamos, a nuestro país, pero también a todo el mundo por todo lo que implicó también la figura de Francisco al frente del Vaticano, ¿no? De la Iglesia Católica. Sí, un Papa muy político, con muchas referencias a América Latina, que se involucraba mucho en lo que es la política internacional. Vamos a ver qué depara ahora el destino para este nuevo cónclave que se va a realizar. Hay algunas miradas de la iglesia más ortodoxa bregando por un candidato en particular, pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, de cómo se va a desarrollar todo esto y la pérdida de una figura política muy importante para el mundo, ¿no? Una figura política que representaba por lo menos una mirada distinta de la iglesia de los últimos años, así que bueno, vamos a estar charlando un poco. Que impulsó un montón de cuestiones y además, bueno, la imagen política, pero también espiritual para un montón de personas que están sintiendo claramente este día y seguramente los que vengan también como, bueno, un parteaguas en un montón de cuestiones, ¿no? Exactamente. Pero no estamos solos. Eso te iba a decir. No como vamos a estar siempre, solos, porque no vamos a estar hablando nosotros, sino que para eso hemos invitado a dos colegas a que se sumen en este primer bloque a hablar un poco de todas estas cuestiones. Vamos a arrancar presentándolos. Está Viviana Vila, periodista deportivo, está en Relatores. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Lindo encuentro como para charlar un lunes así cargadito. Muy bien. Y también está Eduardo Meichi, quien es jefe de redacción de Infocielo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Che. Bien, por favor. Día tranquilo, por suerte. Día tranquilo, sí. La verdad que no tenemos mucho para hablar. Bueno, la verdad que ha sido, ¿cómo los tomó a ustedes? ¿Cómo se han enterado del fallecimiento del Papa? Yo estaba comentando un partido de fútbol y en ese momento se moría Gatti, que era otro tipo que dentro del mundo del fútbol fue muy explosivo. Dije, hasta acá terminamos con la situación y después fue a la madrugada, que en realidad, o a la mañana muy temprano, porque hoy me tocó justo abrir el ojo temprano y este vicio de buscar las primeras noticias, qué es lo que ocurre, y ahí me enteré y me sorprendió porque me había perdido en esto de que se había recuperado. Entonces yo me había quedado con eso, al no seguir la vida eclesiástica tan de cerca, más que por la información de un sujeto tan político como Bergoglio, y esa parte sí me interesa, que es la que le molesta a tanta gente además, ¿no? Y entonces ahí me enteré. Sí, cuando abrí el ojo. Muy claro, creo que fue 6 de la mañana, más o menos el horario de acá de nuestro país. Sí, en realidad nos enteramos a la mañana, fue 7:35 el anuncio de Italia, horario Italia, y eran las 2:30 de la mañana acá en Argentina, pero hasta que se conoció la información era hoy temprano, ¿no? Cuando muchos estábamos despertando. Eduardo, yo me enteré de la peor forma posible, que es cuando abrís los ojos a la mañana, agarrás el teléfono y ves que vas a tener un día complicado. Claro. Colegas y publicaciones en redes sociales confirmando la información y a organizar básicamente la agenda del día, a reorganizarla. ¿No había parrilla ahí? Pensando que esto podía ocurrir. Había parrilla, pero digamos, la nota, el obituario, más que eso no, y después hay que salir con todo el panorama que se abre adelante, por más que uno está al frente de un informativo bonaerense, hay cuestiones que no se pueden soslayar. Como bien dijo Viviana, tiene un impacto mundial esto. Claro. Así que nada, pero la verdad es no se recomienda arrancar el día así, ¿no? Claro, sí, que te trastoquen los planes del primer segundo del día. Sí. Yo veía también esto que decía Vivi, que llamó la atención porque parecía que había una recuperación. La información que llegaba ayer o antes de ayer era, bueno, apareció en público, se lo vio al Papa. Sí, dio el mensaje, ¿no? El mensaje, se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos en las últimas horas. Sí. No sé si una recuperación, pero
por lo menos no se esperaba un final tan Sí, un abrupto, señor tan grande y cercano. enfermo Claro, también, sí, ¿no? claro, totalmente. 88 años, con las Estuvo presiones, el 38 laburo que tiene. Claro. Sí, estuvo 38 días internado, Sí. y con muchos de ellos en terapia intensiva, y logró salir. Entonces, creo que por ahí viene también como esta sorpresa, porque en realidad en el Claro. marco de la internación uno se lo esperaba un poco más. Sí. Ahora que se suponía que estaba recuperando su actividad y su agenda, bueno, como que... Ahora, llamó. con todo respeto, ¿no? Por todo lo que implica lo que voy a decir ahora. Es un día piola para morir siendo papa, en Pascuas. Claro, No, digo, posterior a capaz, las Pascuas. claro, sí, yo lo englobo como que era Pascua al mismo día. Digo, o en fechas claves, ¿no? 25 de diciembre. Claro. Lo invistió de una épica, además, porque fíjate que hasta el Eso. último segundo bajó a dar su mensaje a los fieles que lo Sí. estaban esperando en la plaza. Claro. Cumplió con su rol político, con su rol como jefe de la iglesia. Seguro. Atendió a su rebaño, como dicen ellos. Escuché un Sí. montón de veces esa palabra. Y sí, en una fecha simbólica. O sea, Claro, me parece que si vos le preguntabas a él, debe haber tenido 2 o 3 fechas, si le tuvieras que jugar, a cuándo te Claro. gustaría, ¿no? Claro. Horrible por ahí lo que digo, pero es un día muy que nadie se olvidará, además, Sí. que en la Pascua de Resurrección murió el Papa. verdadero. ¿Qué les parece que representaba el Papa para nuestro país? Porque no volvió nunca, o sea, desde que se fue, es más, fue a elegir un Papa, se quedó ahí, no volvió, desde el día que fue al cónclave, no volvió a visitar a la Argentina, estuvo muy cerca, estuvo en Paraguay, estuvo en Chile, estuvo en Brasil, sin embargo, no vino a la Argentina. ¿Por qué creen ustedes que no volvió a la Argentina? Hoy lo escuchaba a Lisandro Sabanés, que sabe mucho de estos temas, de hecho está viviendo Claro. en Roma. Y es medio fan, es del fan club del Papa, que decía una frase como que los jesuitas suelen ser medio crípticos y él era el jefe de los jesuitas, o sea, imagínate. Para mí es un mensaje bastante claro, igual no volver. También yo editorializaba un ratito a la mañana en la radio, en La Cielo, sobre que abordó temas que para la iglesia en cualquier momento hubieran sido tabú. No te digo que los resolvió favorablemente para la gente que tenía las demandas, el colectivo LGBT, o hablar de temas como el aborto, pero por lo menos tendió una mano y habilitó algunos debates, y esa es la forma de ser de él, la forma de hacer política, que me pareció que era muy a la Argentina. Ven y charlemos un poquito, tomate un mate, Claro. ¿no? Discutámoslo, y si no llegamos a un acuerdo, bueno, pero sigamos charlando. ¿No? Mantener al rebaño unido, no romper y que vos sos otro que con quien no me interesa dialogar, que estás muerto políticamente para mí, que eso es lo que pasa hoy en la política argentina, las partes que se oponen mutuamente se cancelan mutuamente. Entonces él, me parece que con la forma de hacer y con la forma de no hacer, en este caso no venir a Argentina, da un mensaje muy fuerte que ojalá que se empiece a escuchar, porque el diálogo político en Argentina, incluso dentro de los partidos políticos, está roto, la gente no se quiere escuchar, no quiere encontrar acuerdos, no quiere trabajar para los acuerdos. Bueno, me parece que está ahí. La razón por la que no volvió. ¿Vos? ¿Cómo Sí, ves? voy un poco en el camino de lo que él decía. Yo no creo que esto deje ningún mensaje que se vaya a aprovechar desde la política. Creo que muerto el Papa, callado el Papa. No sé lo que vendrá, pero no será otro argentino. Entonces me parece que ahí yo no vislumbro un nicho interesante político desde lo eclesiástico. A mí me interesó la figura del Papa. No sé, porque no vino, me hubiera gustado que venga, pero entiendo que hay un discurso, un mensaje político también en ese no venir, ¿no? Ya, fue su decisión y habrá intereses también No políticos. aumentar la detrás de grieta, todo decían, esto. ¿no? En ese sentido. Bueno, también te puedes comprometer un poco con eso. Y No ser después elegir. instrumento de la grieta también. Claro, Sí. y no querer estar. También claro. puede ser, por eso a veces hay muchas aristas. El que es muy papista, esto que digo yo, por ahí no encaja demasiado, porque el que es muy papista quizá no esté, no esté con ganas de escuchar otra cosa que sea un poco diferente. Yo creo que la Iglesia, que es gran cómplice y protagonista de un montón de situaciones muy aberrantes y también muy interesantes, con el Papa encontró un camino distinto. Entonces yo lo hubiera querido escuchar un poco más comprometido con las cosas que él decía. Por ejemplo, con la presencia física, que no siempre es necesario. También una palabra muchas veces alcanza. Como destruye, puede construir. Y yo creo que este Papa a mí me interesó un poquito más a partir de ver quiénes estaban en contra después de su discurso. Entonces, cuando yo le escuchaba decir algo y veía quiénes se enojaban con él, Claro. decía, bueno, el tipo es interesante, ¿no? ¿Por quién se diferenciaba de él, digamos? Claro, ¿no? es que a mí me parece, este invento de la palabra grieta, que es más vieja que la humanidad, tiene que ver con que yo no quiero estar cerca de todo el mundo. Me parece que el todo juntos o el todo el mundo entero, la gente, el pueblo, eso no existe como tal. Entonces, cuando uno piensa de una manera, cuando marca una posición de alguna cuestión,
de la que sea, bueno, sí o sí vas a tener a alguien que esté enfrente, claro, que no se encuentre ni se abrace con tu posición. Y la Iglesia siempre marcó su posición también, aún callándose. Pero cuando yo lo escuchaba a Bergoglio, con todo su camino, esto que decía de los jesuitas, más parecido al tercermundismo, que es algo que a mí me puede abrazar un poco más, y después escuchaba quién no coincide con todo eso, digo, bueno, piola, bien, Bergoglio. Claro, sí. Eso a mí me ha pasado. ¿Sabes que tenemos para ver un contrapunto que es interesante? Le voy a pedir a la producción que veamos el tape del Papa hablando sobre personas no binarias en una entrevista que hicieron en España, un documental de Ciudadanos. Donde convocó muchos jóvenes, claro, ¿no? Jóvenes que era algo que le lugares. Interesaba también mucho, mucho a Francisco, sí, le hablaba mucho sí. a la juventud. Bueno, la frase típica del hagan lío fue en ese contexto también. Claro. ¿Cómo no va a molestar que un papa diga hagan lío? Claro que sí. Sí. Bueno, hasta en los últimos días estuvo rompiendo protocolos, ¿no? Claro. El otro día cuando apareció vestido de civil, sin todas las ropas, ¿no? Claro, la vestimenta un irrespetuoso típica. para la iglesia tradicional. Bueno, y en este documental se atrevió a ponerle el cuerpo también a contestar, nos guste o no nos guste las respuestas, un montón de temas que siempre se le cuestiona a la iglesia, ¿no? Por su posicionamiento ideológico. Y en este caso había una persona que le plantea la idea de ser no binario, no binaria y no sentirse rechazado por la iglesia. ¿Cómo hacen para no sentirse rechazados por la iglesia? Y esto es lo que respondía el Papa, mira. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. Y la iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí lo veíamos. Infiltrado le tiró Infiltrado. un montón. Es un montón, claro. Le salió la jerga política nacional. Sí, de acá. claro. Lo que pasa es que la iglesia es un sujeto político. Pero Claro. sí, Siempre sí. lo ha sido. O hace falta recordar la complicidad en el golpe militar, por ejemplo, para empezar a hablar. Pero siempre lo ha sido. El tema es cuando le ponen palabra y lo blanquea, todo lo que genera. A mí me parece mucho más noble esto, te puede gustar o no, pero está blanqueado donde me paro. Y esto es lo que genera amor y odio, en definitiva. Claro. Y no lo otro donde está todo muy encriptado. Claro. Digamos, Sí, ¿no? sí. Y Eso. un discurso que se tilda de progresismo como si el progresismo fuera malo, ¿no? La idea del progresismo como Obvio. algo negativo. Y que le pido también a la producción el video de Milei en Davos, en donde, en contraposición a esto, plantea que si una persona es homosexual, adopta un chico, tiene más posibilidades de abuso. Bueno, bestialidades que dijo, que ya todos lo hemos visto, pero no está de más refrescar un poco lo que decía Milei en Davos. A ver. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa.
Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Bien. Bueno, y el contrapunto con un presidente de la nación que dijo barbaridades también del Papa Francisco. Que era el diablo, ¿no? algo de eso, le mandó una vez, El ¿no? representante del maligno en la tierra. Ahí está, Sí. el maligno. Ok. Sí, y que incluso hoy en su despedida también hace como una salvedad diciendo pese a las contradicciones, A las diferencias que tuvimos, sí, sí. mantuvimos. Que hoy se vuelven mínimas o se vuelven menores. Y va a ir al velorio, Claro. ¿no? Sí, Sí, va a va a ir ir, al fue funeral. invitado oficialmente. Bueno, digamos, el mensaje, tanto el mensaje de hoy como asistir a las exequias, a los funerales del Papa, lo que tiene que hacer un jefe de Estado, está Claro, correcto. sí, sí. El problema es todo lo otro, en todo caso. Claro. Pero que además, un Milei que cuando lo tuvo enfrente al Papa Francisco, casi se pone a llorar, lo abrazó con mucho... Eso se llama otra cosa. Claro, Lo pero sorprendió, bueno. lo sorprendió. Claro, lo jugó pero fue muy como bien. una- Lo esperó y lo abrazó. Le Claro, dijo, por eso digo, es como Vení, que nene. cuando... ¿Ves que es un jugador político Pero claro que sí. impresionante? Claro, pero por eso Es un cuando jefe- tiene es el que jefe de un hacerlo... Estado. Bueno, algo que también es interesante, que tenemos a pedir a la producción, esto que estamos hablando de que son personas políticas, ¿cómo queda armado el cónclave para elegir al nuevo Papa? No sé si han visto ustedes la imagen de cómo queda ese armado, casi como si fuera la Cámara de Diputados y de Senadores, eligiendo... ¿Lo tenés en representación gráfica? Claro, Me está interesa. la representación gráfica de cómo está la elección. Mirá, así está los cardenales que van a elegir. Ahí la primera imagen, la de arriba, que está con celeste, amarillo, Sí. verde, rosa y naranja, son de cada país, ¿no? De cada continente, en realidad, de cómo se elige. La Ok. parte de abajo es la celeste. ¿Cuántos cardenales puso Bergoglio o el Papa Francisco para elegir al próximo Papa? El amarillo es Benedicto XIII y el verde y blanco Bien. es el Papa Juan Pablo II. Armó una buena jugada. O sea, de Sí. 135, 108 son elegidos por el Papa. Y el Francisco. gráfico de arriba, el celeste, que ¿De era. qué países, de qué regiones? Y la región de la Exacto. izquierda. La celeste, región que más tiene es Asia. Europa. Europa. Europa, Europa. exactamente. Yo, Perdón, a soy ver, re de acá chicato, no lo llego. llego a ver si Que nos la lo producción pueden- te chifle. Europa, Asia. Asia, Ninguno ve nada de tan lejos. África es el verde y América del Sur es el rosa y el naranja. Oceanía será. porque son América Sí. Central, exactamente. Oceanía. América Central ¿Y es el quién más va rojito. picando en punta a esta hora? Yo creo que hay una idea de la derecha que se ve mucho en redes y demás de elegir a este papa de Nueva Guinea, creo que es, o de Ghana, que representa la ortodoxia de Sí, muy la conservador. iglesia Muy católica. No, hoy había así, mirá, esto es lo que fui pispeando a lo largo del día. Lo primero es que, según algunas estimaciones, 2/3 tiene los 2/3. Tiene los dos, por eso es muy Cámara de Diputados. el francisquismo tiene, porque Ajá. vamos a decir francisquismo, Sí, porque es sí, roca. ahora sí, ahora es roja. Tiene los 2/3. Y rosqueó bastante. Rosqueó bastante. ¿No, Francis? Ahora, bien, lo que decían es que de esos nombramientos que él hizo en todo este tiempo, hay muchos cardenales de Asia y de África. Ajá. También escuché a algunos analistas que decían que las proyecciones de la Iglesia Católica, que esos son los continentes donde más tiene para crecer Bien. hoy en día. Por eso no es extraño que figuren el nombre de un papa de un cardenal de Ghana Ujú. y de otro que es de Filipinas. Filipinas, Ujú, sí, sí. claro. Filipinas que tiene nombre en castellano, porque bueno, Ajá. Filipinas es una colonia española, entonces hay cierta Ujú. Simetría, influencia claro. cultural, si querés, una herencia cultural de ahí. Esos estaban en el ala progresista, también había dos italianos. Entiendo que en Italia, que es el país católico por antonomasia, digamos, tenían la expectativa de poner un papa italiano finalmente. Casi se les da con Bergoglio, porque fíjate, se llamaba Sí, Bergoglio. sí, o sea, claro. conformate, amigo. Claro. Nos ¿Y un quedamos papa con el negro? apellido. Y el papa Claro. negro es el de Ghana, que también era otro de los que estaba. Hay dos progres, vamos a decirle Ujú. así, italianos, y están estos dos como picando Claro. en puntas. Luego hay una ala más conservadora, de la Hay un cual norteamericano. hay un norteamericano, Ujú. que es el que quiere Trump,
O sea, Claro. sería como una locura tener los portaaviones y el Papa. Es un Claro, montón. sí, O sí, sea, elegí algo, chicos, claro. Dejen algo. No vayan por ahí. Claro. Por favor, se los pido a los que me están viendo ahí en el, Sí, sí, en sí. el Vas a ir cónclave. a bendecir los portaaviones. Claro, es un montón. Me desequilibras. Va a ser difícil Me pedir la desequilibras- paz, Claro, me ¿no? desequilibras el globo. Y también tengo apuntado, se me va a ir el nombre porque era muy difícil, Sí. un holandés que es como el representante de la contrarreforma católica, el tipo que le marca la cancha permanentemente, le marcaba a Bergoglio la cancha permanentemente y le cuestionaba cada paso de apertura que daba. Pero hoy había muchos informes que mostraban, no sé, 8 y 8 candidatos ahí. Otra cosa interesante que se dijo hoy es que el que entra papable sale cardenal. Ah, mirá. O sea que los Claro. nombres que se están tirando ahora son Generalmente los no. primeros que se van a quemar. Bien, Será claro. para Eso distraer. tiene ahí, Para distraer, lo hemos claro. visto. Sí, Claro. sí, sí, se ha Lo hemos visto. visto. Eso que nadie pensaba en Bergoglio nunca Bergoglio. entró como candidato. No. Una vez llegó a la final y Sí. otra vez ganó. Sí, Claro. tal cual. Todo traducido a términos futboleros. Sí, sí. A futbolero, rosca política. Claro, Lo que pasa es son que también los idiomas es que eso, entendemos. se está Claro. viviendo en el centro de la iglesia una discusión entre lo ortodoxo, lo progresista, digo, hay una... Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia permitirá que esta apertura progresista se mantenga o Bergoglio fue algo que no se esperaba ni que rompió todo los esquemas? La única forma para mí de poder, conteniendo a fieles que se acercaron por Bergoglio, es que siga con un ala progresista. Si gira como gran parte del mundo a la derecha, va a perder los pocos o muchos que ya se han acercado ahora con Bergoglio. No me parece. ¿De qué seducción tendría sostenerse? Saca a la gente que tiene amor por el Vaticano, su santidad, la Santa Escritura. Hablamos del ciudadano a pie que va viendo. ¿Por qué se mantendría si da un giro a la derecha? Pero ¿no se está yendo la ciudadanía un poco a la derecha también? El mundo. Por eso, digo, Ah, no obvio. iría en línea con el mundo, digo, esto, con Trump, con Milei Bueno, en Argentina. podría dar un con- mensaje el Vaticano de hacer punta en esto de... De diferenciarse De justamente de lo diferenciarse. que está Sí, y- pasando y- en el mundo, y ¿no? claro. De este pedido de paz o esto que dijo Francisco hasta en su último discurso, pedir la Pero paz. hay que ver Claro. qué la no decide el guerra. Vaticano de ahí, ¿no? O sea, no. Bueno, también puede adoptar una estrategia conservadora, defensiva, pensando no nos vamos a ganar a estos nuevos enemigos que hay tan poderosos. Claro. Mejor jugamos bajo el ala. Claro. Total, pasamos bajo el Un radar. papa chino, Claro. por ejemplo. El mundo se está Habría que yendo tener para un acá. papa Sí, chino. algo diferente, claro. Sí, sí. Yo no creo que la iglesia Se se te pone como loco, atreva Trump, con- a tanto. O sea, un papa la verdad chino. que- claro. Habrá que ver lo que Sería quiere China. Filipinas Claro. ahí. Bueno, claro. O sea, incluso. El tema es si decide Sí. el Vaticano o decide China. Bueno, sí, ahí es más complejo. Bueno, sí, exacto. encima en medio de esta guerra entre China y Estados Unidos sería todo un mensaje, ¿no? Que haya incluso un papa filipino sería un mensaje. ¿Y en quién medio la de cuenta y toda cómo la cuenta, no? Porque tal Claro. vez, o sea, es el Vaticano eligiendo un chino, pero la narrativa mundial es que China infiltró el Vaticano. Seguro. Claro. Claro. Sí, sí, es verdad. Siempre. Sí. Sí. Es muy difícil. Ahora, ¿se lo politizó mucho al Papa en el país? Digo, ¿se lo metió dentro de la grieta o ustedes creen que el Papa quiso eso? Fue como, bueno, yo quiero jugar también en la El grieta. Papa en quiso Argentina. para mí. La grieta existe, la grieta no la inventó alguien hace 5 días. La grieta existe desde que vos y yo pensamos diferente a algo, ya entre nosotros dos. Ahora, podemos convivir, aún sí, pensando diferente, a eso voy. No, el Papa eligió sus propias batallas y las habrá elegido cuando estaba acá también. Sí. Sí, de hecho, si uno escucha como, ¿no? Hoy quienes lo están recordando lo conocen antes de haber sido Sí, claro. papa. Y Digo, quién no lo quiere también. destacan, Claro. incluso hasta Guillermo Francos lo recordaba hoy porque fue su alumno en el colegio, lo conoce desde antes de que suma como sacerdote y decía, siempre tuvo esa mirada, ¿no? De hecho, al elegir su nombre también Francisco, bueno, marcó cuál iba a ser su línea al frente del Seguro. Vaticano. Sí. En cada una de las decisiones escuchaba también a Eduardo de la Serna, que es cura de opción por los pobres, y destacaba eso, que se ven cambios también en el marco de la iglesia, obispos lavándole los pies a personas lesbianas, por ejemplo, digo, Claro. en Que era contra, impensado. claro, cosas que eran impensadas 10 años atrás, Seguro. cuando Francisco no había llegado al Vaticano, digo. ¿Será difícil romper con esa corriente que de alguna manera fueron adoptando quienes estaban por debajo de él? Me es muy ajeno ese mundo, la verdad. Cualquier cosa que diga va a ser muy temeraria. No estoy empapado más de lo que dije de esta correlación de fuerzas, Claro. que es lo que uno puede ver mirando un cuadrito. Ujú.
No soy muy cercano a la iglesia tampoco, así que no me atrevería a decirte esto. Sí que hay un mundo que está girando a la derecha, a la violencia, a lo conservador, y que las posibilidades que veo para la iglesia son o hacer un contrapeso de eso, seguir intentando hacer un contrapeso de eso, o bien decir, che, ya arriesgamos mucho, nos estamos quedando solos, voy a una estrategia conservadora de supervivencia. Son dos estrategias plausibles, una un poquito más egoísta que la otra, pero bueno, es una institución que sobrevivió 2000 años, tenemos mucho que aprender. Pensaba que si vuelve para atrás, agranda la figura de Francisco. Para quienes no vivíamos adentro del Vaticano, ni quiero, pero sí valorando esto, ¿no? De lo disruptivo de muchos de sus discursos, de sus pensamientos. Si vuelve para atrás y gira para donde estuvo siempre, que es donde yo creo más cómodo se siente, hay que decirlo, ¿no? Entre el oro y toda cuestión política para mí no es ni polémica, no está buena. Agranda la figura de un tipo que fue distinto. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí, lo sigue destacando. Digamos. Lo sigue destacando. Es como que si el que viene lo supera, ya Bergoglio va a ir al cajoncito de los distintos. Pero acá está solo, arriba del escenario. Es un unipersonal de un tipo distinto. Hasta acá. Y además se metía tanto en la política también del día a día, que también tenemos a Bergoglio hablando de la represión a los jubilados con gas pimienta. ¿Se acuerdan? Bueno, todos los miércoles se vive la represión a los jubilados en nuestro país. Pero, ¿se acuerdan de pasado mañana? Claro, ¿se acuerdan de lo que va a pasar ahora, lamentablemente, con esto, con las marchas? Hubo una en particular donde creo que se gaseó una nena también y se había gaseado a abuelos y abuelas. Ahora un mes. Sí, creo que un mes. Más o menos. Y él habló respecto de esto, hablando de en qué se gasta la plata los países, en qué invierten los países la plata. Y mira, esto decía. Me hicieron una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Le convenía, dijo, además, ¿no? El año pasado era este episodio en el que, en el marco de una manifestación de las más fuertes de la represión, veíamos esta escena con una niña también gaseada, ¿no? Exactamente. Es interesante que no sepamos cuándo fue, porque en realidad podría haber sido en cualquier momento. Claro, yo dije hace un mes porque se me pasó rápido el tiempo, es cierto, pero a su vez sentí que había sido hace poco. Claro. ¿Cómo no va a ser combatido un discurso de un papa que habla de la palabra justicia social? Metió justicia social ahí. Claro, ya había metido la anterior, ¿cuál había sido? ¿Qué dijiste vos? Una palabra que había dicho también. Bueno, me la olvidé ahora. Había hablado de no binarios. No, una palabra sola. Que la captaste. Sí, la destacamos recién en el lo primero que escuchamos, ya nos olvidamos. Ese es el problema de infiltrados. Claro, infiltrados, ahí va. Infiltrados. ¿Cómo no va a generar resquemor, rechazo o lo que fuera distinto a lo que venía sucediendo? Bueno, la militancia política de Bergoglio que existe es dentro de Guardia de Hierro, que son medio los templarios de la doctrina peronista, digo, los tipos que no los podés correr porque te citan a Perón de memoria. Bueno, no es casualidad. Y lo que decía vos recién, de si juega en la grieta, si no juega en la grieta, es interesante acordarse qué pasó cuando asumió Bergoglio en el 2013. El kirchnerismo estaba en alerta total. En alerta total. Berbisky se jactaba, yo no sé si esto finalmente va a ser verdad o no, pero se jactaba en ese momento de haberle arruinado la primera votación, la que pierde con Ratzinger, a partir de agitar la denuncia por su supuesta complicidad para que desaparezcan dos curas cuando él era responsable de los jesuitas a nivel provincial.
estaba. Hubo un cambio de opinión muy importante ahí. Porque además eso se daba. La recibe a Cristina, no la recibe a Cristina, ¿te acordás? Los medios de derecha en el país estaban como muy celebrando. Extasiados. Claro. Y el kirchnerismo estaba como reticente a... Yo me acuerdo que fue un anuncio que hizo Cristina también y que empezaban a silbarlo, que Cristina dijo, bueno, no silben, que yo cuando se anunció justo ese día. Y después se dio vuelta totalmente. Claro, cuando la recibió. Pasó de un lado al otro. ¿Cuándo cambió la cosa? Cuando la recibe a Cristina y resulta que la recibe y está en una audiencia privada, no me acuerdo, si como 40 minutos, un montón, y salen en la foto sonriendo los dos. Y Cristina vuelve diciendo, capaz que le erré acá. Claro. Y nadie sabía qué esperar realmente. No. Y después empezaron a juzgar... ¿7? 7 veces la recibió a Cristina, fue la que más recibió. Después empezaron a juzgar las fotos del Papa con los políticos argentinos, con cuál sonreía y con cuál no. Sí. La gestualidad hablaba y se lo ponía siempre, los que estaban en contra del Papa y de Cristina además, como que qué bien la pasaban ellos, cómo se sonríen, qué complicidad. Claro. Y con otros tenían la mirada dura, diciendo, tengo que recibir a este tipo. Con Macri no sonreía. Ahí está. Y no me acuerdo, hoy vi todas las fotos. Era como... Sí, con Milei tampoco. No, con Milei lo abrazó. No, Milei sí. No, pero después de la... Que también en el momento de la mucho. foto. En el momento de la foto sale como serio. En la protocolar, claro, digamos. en la protocolar, ahí exacto. Está. Se hace como esas comparaciones. Y era como, bueno, con los gobiernos peronistas se ríe, con los gobiernos más... Es que creo que fue una figura que entró, digamos, como generando este debate y esta disyuntiva de sí, no, más o menos, por esto mismo que vos decías, que todo lo que se había generado con respecto a su responsabilidad durante la dictadura y demás, y que después también con los hechos quizás fue mutando. Hoy lo veía mucho también, gente que lo recordaba o mencionándolo, esto de, bueno, con el proceso de su andar como papa fui como encontrándole otro lado, ¿no? Lo cual es muy meritorio, ¿no? Porque en general sucede al revés. Te enamoro cuando no tengo la responsabilidad y te decepciono cuando la asumo. Claro. Hizo un proceso, inverso. Sí. Y ahora que me acuerdo también el resquemor que se sentía, o que sentía el kirchnerismo hacia la figura de Bergoglio, tenía que ver con que en cada Te Deum, que viste que es 25 de mayo, 9 de julio, el jefe de la Iglesia Católica y en la primera fila la clase política. Y le decía, ojo con la pobreza, ojo con esto. Entonces, al otro día, ¿qué pasaba? Te salía la tapa de La Nación, de Clarín, la Iglesia criticó, Bergoglio, en tu cara, Cristina. Claro, sí. Y bueno, en el diario. Se interpretaba eso de una forma que por ahí no era... Claro, a la luz de los hechos se cambió por lo menos. Yo creo que la Iglesia, creo que la Iglesia tiene una deuda inmensa con mucha gente, con millones de personas en el mundo. Y una forma de captar gente, en el famoso evangelizar, puede tener que ver con los ejemplos que dispara, ¿no? Y Bergoglio ha dejado 3 o 4... quizá mucho más, pero 3 o 4, siempre pensando, porque el que ya está dentro no necesita ser captado. Digo, ¿qué pasa con el tipo, con la mujer que la ve muy de afuera, horrorizado por la Iglesia, por su historia, digo, cómo se sintió atraído ahora? Entonces digo, qué lindo desafío por delante. No sé quién es el dueño de todo esto, pero qué lindo desafío decir, che, sigamos captando fieles, porque en nombre de Dios se cometieron horrores. Bueno, en nombre de Dios, qué bueno si podemos seguir cometiendo esto lindo de poder abrazar gente que está ahí en la cornisa, ¿viste? Que no sabe qué quiere, pero qué bueno que encuentra un lugar donde poder habitar. Totalmente. Estaría bueno. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Una hermosa charla. Gracias por la invitación. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir un corte. Sí, claro. Y en el próximo bloque tenemos 2 colegas más que vienen a conversar con nosotros. La inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? 2 niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastián, tengo 9 años. Con el bastón blanco
puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! Conacay, ENACOM, Andis, Cinear, Inca. ¿Sabías que el teatro argentino tiene más de 100 años? El Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino es uno de los espacios más importantes para difundir las artes coreográficas, líricas y musicales de nuestro país. El edificio original comenzó a construirse en 1887. 3 años después abrió sus puertas y en 1937 dejó de depender de la Sociedad Anónima Teatro Argentino para pasar a formar parte del Estado provincial. Luego se crearon los cuerpos estables: orquesta, coro y ballet. En octubre de 1977 sufrió un incendio en su sala con estilo renacentista y el gobierno militar tomó la decisión de demoler el edificio entero. 3 años después comenzó su reconstrucción con un diseño completamente distinto y en el 99 inauguró su nueva sala principal. Hoy en día depende del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y cuenta con una de las salas líricas más importantes de Latinoamérica. El teatro ofrece espectáculos y propuestas culturales para toda la comunidad. ¿Ya lo conoces? Muy bien, continuamos. Segundo bloque de este programa. Nuevos invitados para conversar con nosotros. Ya los vamos a presentar porque hay mucho para hablar. Está Belén Robledo, le damos la bienvenida. Es periodista, escribe en Página 12, es también parte del streaming 135. Muy bien, y también está Jorge Mono Pérez aquí con nosotros de Radio Universidad, acá compañero, colega. Acá Cruzó el pasillo. Claro, cruzamos el pasillo. Nos separa un pasillo acá de nosotros. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, veníamos hablando en el bloque anterior sobre la noticia que se conoció, el fallecimiento del Papa Francisco, y tratábamos de analizar un poco la figura del Papa Francisco en cuanto a lo político, a este personaje político, además de eclesiástico y demás. Primeros análisis, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les impactó la noticia también, no? Sí, la verdad, tremendo. Muy temprano a la mañana ya estábamos enterando de esto. Ustedes lo analizaron muy bien en el bloque anterior con los colegas y creo que quedó muy en claro la figura no solo a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano y mundial del Papa, sobre todo con las últimas intervenciones, ¿no? En lo que tiene que ver también con la situación bélica en Medio Oriente, ¿no? Que tuvo una participación muy importante. Por ejemplo, recuerdo en la previa de la Navidad, cuando le puso el pañuelo que es típico de los palestinos, sí, en el pesebre a la imagen del niño Jesús, que fue una imagen muy fuerte y que recorrió el mundo sin dudas. Sí, bueno, fue una noticia obviamente inesperada porque ayer domingo lo vimos en vivo en la plaza, ¿no? Celebrando la Pascua. Se sabía obviamente que su salud estaba deteriorada
Pero bueno, sí, esta mañana cuando vimos la noticia me sorprendí como todos. La sorpresa creo que fue porque uno lo pensaba en otro momento, digo, estuvo 30 y pico de días internado y hubo momentos donde se hablaba, está muy mal, claro. le pusieron el respirador, está con problemas, entonces uno imaginaba en ese momento, no ayer, digo, es como llamó la atención que fuera en este momento cuando uno, como decís vos, lo vio, o por lo menos se llegaba a las noticias de cómo nos había mostrado en público y demás. Claro. Y siendo esto, ¿no? Una figura muy importante en materia política, tanto en política exterior como acá en nuestro país, ¿no? Tomando siempre partido en las situaciones dramáticas de nuestro país. Sí, fue claramente desde el principio nomás de su pontificado una figura incómoda, porque incluso para la propia Iglesia Católica, que dentro de la jerarquía conservadora lo resistieron desde el primer día, pudo avanzar hasta donde lo dejaron. Me parece que hoy se leyeron muchas cosas y desde el lado de las mujeres todavía pedían, mejor dicho, señalaban lo que dejó pendiente. Claro. Pero bueno, claro, la estructura católica es una estructura muy conservadora, muy ortodoxa y hasta llegó a juntarse en su momento con grupos que militaban la legalización del aborto y aceptó el pañuelo verde. Está bien, le dio el debate, ¿no? Claro. Pero bueno, así como que no deja de tuvo ser una estructura de la Iglesia Católica que es muy difícil de romper, ¿no? Claro, no, imposible. Por eso, bueno, ya muchos están pensando en lo que vendrá y seguramente va a haber un nuevo giro hacia el lado más conservador de la Iglesia, sobre todo por las distancias políticas que había tomado desde su papado Francisco o Bergoglio, ¿no? Habrá que ver también cómo impactan esos cambios que se aproximan, porque claramente tiene que haber un nuevo papa pronto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque recordamos que las designaciones de los arzobispos vienen directamente desde el Vaticano. Hace muy poco tuvimos la designación de Gustavo Carrara acá en la Arquidiócesis de La Plata, y que ya venía marcando un camino, ¿no? Desde que estaba a cargo de la arquidiócesis Tucho Fernández, que era como su mano derecha, podríamos decir, o por lo menos muy cercano al Papa Francisco y que estuvo hasta último momento junto a él. Ya desde ese momento se marcó acá en la provincia y sobre todo en La Plata y la región un cambio ahí de lo que había antes a las nuevas figuras. Y bueno, esta última designación el 28 de diciembre asumió el actual arzobispo. Habrá que ver cómo se sostiene eso también. Claro. Y está claro que en lo electoral, en lo interno, ¿no? En lo electoral argentino no tuvo una influencia inmediata. No, recordemos, si bien hoy el presidente Milei lo despidió de manera formal, pero lo que decía antes, ¿no? Cuando era candidato sobre Bergoglio, ¿no? La representación del maligno, decían en el Vaticano. O sea que lo que uno suponía que eso iba a tener algún peso electoral, evidentemente no pesó, ¿no? La figura de haber atacado la figura del Papa en lo que fue después el resultado electoral, teniendo en cuenta que el catolicismo sigue siendo la religión con mayor cantidad de fieles. Sí, la influencia que tiene, ¿no? De una imagen tan importante. Bueno, y una semana también en cuanto al gobierno nacional que se marca por duelos, 7 días de duelo, Milei va a estar viajando, se suspendió acá, mañana había un acto importante en la ciudad de La Plata, de la Libertad Avanza, que venía Milei y se ha suspendido. Y ahí, bueno, como figura también, de alguna manera, como que a la Libertad Avanza pareciera como que es una buena noticia esto. Bueno, se conocían tweets cuando estaba peligrando la salud del Papa, muchos tweets de los trolls libertarios hablando de, bueno, es un buen momento, porque había salido justo la situación de Libra, el tweet de Bueno, mañana Franco se tiene que dar explicaciones, no sé si sigue vigente o no, por esto del duelo y que las actividades y la agenda política se levantaron en la legislatura, pero en el Congreso. Pero Franco tiene que ir a dar explicaciones a diputados por la criptoestafa Libra, ¿no? Bueno, si esto es así, también se complica, por ejemplo, el calendario electoral de la provincia, porque mañana tenían que terminar de darle de baja a las PASO en la legislatura.
Eso, por lo menos hasta antes de iniciado este programa, se mantenía en pie. En la provincia, pese al duelo que también se decretó en la provincia de Buenos Aires, la sesión en la Cámara de Diputados continúa en pie. ¿Qué escenario ven ustedes en elecciones acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay acuerdo entre la Libertad Avanza, que decías vos, iban a hacer un acto ayer acá, mañana acá en la ciudad? ¿Ven un acuerdo entre la Libertad Avanza y el macrismo para la provincia de Buenos Aires? Ya sabemos que en Cava no, que en un montón de otros lugares no. No parece ser la mejor estrategia ir divididos, pero ¿ustedes ven un acuerdo acá en la provincia? Las señales son confusas, ¿no? Por un lado, hablan de la necesidad de una alianza, porque es cierto, sería la mejor estrategia, sobre todo teniendo en cuenta que el peronismo está ofreciendo una interna que a esta altura nadie se imaginaba, ¿no? Kicillof nace del riñón del kirchnerismo, y ver estas distancias entre el kirchnerismo más puro ahora, no sé cómo llamarlo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires es llamativo y ha descolocado a muchos, sobre todo al votante, ¿no? del peronismo, que no entiende esa diferencia. Yo supongo que va a haber lista de unidad, es lo que parece ser, ¿no? Parece como que va eso a primar la lógica y la coherencia. No se puede poner en peligro el bastión más importante que tiene el peronismo en términos electorales, que es la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande. Y por el lado de la Libertad Avanza y el PRO, bueno, me parece que también finalmente van a terminar encontrando un acuerdo. Bueno, mañana hay un encuentro muy importante en la ciudad de Buenos Aires del PRO bonaerense. Cristian Ritondo, que es el presidente del PRO en la provincia, los convocó para reunirse mañana a la mañana, y ahí, bueno, podría haber después de este encuentro algunas definiciones, porque ahí tenés dos sectores al interior del PRO. Todos los partidos tradicionales están viviendo sus internas. Claro. No es una cuestión peronista ni radical, alcanza a absolutamente todos. Las dos líneas que maneja el PRO es, por un lado, la de los intendentes, que están sobre todo los del interior de la provincia, que ellos no tienen intenciones de un acuerdo con la Libertad Avanza a cualquier precio. O sea, sí, acordemos, pero tengan en cuenta que los intendentes somos nosotros, que los votos son nuestros, que los vecinos nos conocen a nosotros y nos bancan hace 4, 8 o incluso 12 años. Sí, que es la discusión que se da siempre, ¿no? Porque los intendentes son los que están ahí, a 2 cuadras del vecino, digamos, ¿no? Exactamente. Y lo que sucedió en muchos distritos del interior, sobre todo, es que los concejales o referentes de la Libertad Avanza en esos distritos fueron muy a fondo contra los propios intendentes del PRO. Y eso no les gustó absolutamente nada. Entonces dicen, a nosotros nos conviene revivir lo que fue Juntos por el Cambio y acordar con la coalición cívica, los radicales, peronistas díscolos, que meter a esta gente en nuestros esquemas que no sabemos con qué nos puede salir. Entonces, eso es un sector de los intendentes, especialmente los más alineados a Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Por ejemplo, uno de los intendentes más importantes que está en esa línea es el intendente de Junín, Pablo Petreca, una de las ciudades más importantes de la provincia en cuanto a cantidad de electores, ¿no? Y después tenés a otros intendentes como Guillermo Montenegro, por ejemplo, el de Mar del Plata, que es la ciudad más importante que gobierna el PRO en la provincia, que no tendría ningún problema y que incluso se sentó en la mesa con Karina Milei y Sebastián Pareja y se sacó la famosa foto. Entonces mañana se va a dar un encontronazo de estos dos espacios del PRO para ver cómo termina finalmente, si en una alianza o no. Porque a la vez tenés a la Libertad Avanza, que te está diciendo, nosotros no vamos a ir a un frente electoral con nadie. Claro. El que quiera venir, que venga, pero se tiene que poner la remera de la Libertad Avanza, violeta. Deja el amarillo por el violeta. No hay chance de que sea un Libertad más pro o algo como hizo raro. Valenzuela, ¿no? Valenzuela es un intendente que claramente se pasó a la Libertad Avanza. Sí, y es el que está también llevando a mucha gente, sobre todo la más alineada a Patricia Bullrich, en toda la provincia, concejales y dirigentes territoriales, hacia la Libertad Avanza. Que no parece que fuera a dar mucho beneficio sumar a la Libertad Avanza. Quiero decir, no parece que la Libertad Avanza traccionara mucho electorado sacando la figura de Milei. Digo, no le fue bien en ninguna provincia, no le fue bien en ninguna intendencia.
Digo, sin la figura de Milei, cuando estaba Milei en la boleta, sí. Y no le fue bien en Santa Fe. Y no le fue bien en Santa ahora, Fe. claro. Exactamente. Y ahora en Capital Federal parece que quedan terceros. Digo, creo que tenemos una placa de cómo están las encuestas, un promedio de las encuestas en Capital Federal, que yo creo que puede llegar a ser el primer golpe fuerte para este gobierno, ¿no? Mira, ahí estamos viendo a Santoro con 26, a ver si me lo pueden decir por acá 28, porque no se llega a ver bien. A mí no me pregunten. 28, De la vista no andamos bien. No veo nada. 28-7, 12-6 para Los Penato. Pinato, 11 para Marra, 11 también para Adorni. Esto es un promedio, porque hay encuestas que le dan 16, 17, Larreta llevándose 10 puntos. A ver, el peronismo no parece, el peronismo, digo, entendiendo a Santoro dentro de esta figura, va a sacar más o menos lo mismo que viene sacando históricamente, ¿no? Lo que sí se ve después es una fragmentación dentro de lo que es el oficialismo en Capital Federal. Lo que me decían desde el PRO el otro día, que ellos están muy expectantes por esta elección de Capital Federal, porque es su lugar, ahí nacieron y ahí gobiernan desde hace muchísimos años, que incluso un segundo lugar, que es lo que esta encuesta estaría demostrando que podría suceder, es ganancia para ellos para ir a la mesa de negociación con La Libertad Avanza, porque el argumento va a ser, ¿vieron? Ustedes no se unieron a nosotros y nos ganó el peronismo en la ciudad donde nacimos. Claro. Entonces hasta incluso un segundo, ni hablar un primer lugar, ¿no? Pero un segundo lugar también sería beneficioso para el PRO. Por eso es importante el calendario electoral de la provincia, porque las elecciones en Buenos Aires, si esperan ese resultado, las alianzas, mejor dicho, en la provincia tienen que estar antes, cambia si hay paso o no hay paso, la fecha. Claro. Y hubo hoy una reunión también acá en provincia de Buenos Aires, en La Plata, ¿va? ¿No? El gobernador con algunos de los intendentes también peronistas. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo alguna definición de algo? Definiciones creo que no va a haber hasta las 12 de la noche del día del cierre de listas. Vamos a estar todos ahí tomando nota. Va a ser una gran noche tuitera. Vayan agendándola porque va a ser tremendo. ¿El plan? ¿Cuál es el plan esa noche? Esa noche, un vinito y estar ahí y Twitter con así, F5, scrolleando. Claro. Tal cual, hoy hubo una reunión que en principio era secreta, pero bueno, los que estamos ahí en los pasillos de gobernación... Nada de secreto ya, ¿no? El tiempo de redes no se escapa. Hubo una reunión entre el gobernador Axel Kicillof, sus ministros Carlos Bianco, Gabriel Catopodis y Pablo López, con 5 intendentes muy importantes del conurbano bonaerense, los 5 con una característica fundamental, que es que responden a Cristina Kirchner. Los 5 estuvieron, ahora se los nombro, estuvieron en un encuentro que hizo hace algunos días atrás Cristina en Capital Federal, donde juntó a intendentes y legisladores, y fue ahí que les pidió: vamos a bajar un poco todo este barullo y vamos... Previo a su comunicación el otro día, ¿no? A las 8 de la mañana, que ya no recuerdo qué día era, ¿el lunes? Sí, el lunes pasado. Previo a eso hubo esta reunión de Cristina con intendentes y algunos legisladores donde pidió bajar la espuma. Aún así seguía sosteniendo su idea de que tenía que ser una elección concurrente. Días después llega el tuit del que estamos hablando, donde ella dice, bueno, está bien. Vayan bajo el proyecto, bajamos el proyecto y acompañan al gobernador. Exacto. Días después llega la sesión del Senado, efectivamente se aprueba el proyecto para suspender las PASO, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde se va a tratar el miércoles, pero se le quitó una parte de lo que el gobernador había pedido, que tenía que ver con los plazos electorales, que es esto que decía él de el cierre de listas, de alianzas, presentación de boletas, etcétera. Eso quedó como establece la ley vigente desde hace años. Pasado esto, las conversaciones en el peronismo por supuesto que van a seguir, y hoy se acercaron a la gobernación de La Plata Mayra Mendoza, Mariel Fernández, intendenta de Moreno, Federico Termín de Lomas de Zamora, Gustavo Menéndez de Merlo, Leonardini de Malvinas Argentinas. Cristinismo puro, ¿no? Puro. Y bueno, lo que yo les pregunté a la salida, que pudieron charlar, y brevemente antes de irse corriendo, me dijeron que después del gesto, estas son las palabras que usaron los intendentes, del gesto que tuvo Cristina de decir, bueno, vamos a una elección desdoblada, era una reunión para ver cómo seguir adelante, para lo que todavía quedan un montón de definiciones. Y bueno, después cuando se preguntaba algún detalle más, pudimos conocer que el gobernador les marcó a los intendentes
la preocupación justamente porque en el proyecto no se incluyeron estos plazos. Claro, esos artículos que hablaban de los plazos. Claro. Exactamente. Y que no es un dato menor, ¿no? Porque pues la justicia electoral es la que te termina marcando la agenda. ¿Cristina va a ser candidata para ustedes? Y esa es la gran que dicen pregunta. Cristina 2025, ¿no? Esa es la gran pregunta. Vamos a estar esa noche también esperando a ver si o creen que se puede hacer un anuncio antes. Porque, perdón, a todo esto está la Corte Suprema que mandó la causa, ahora tiene que... Te tiene que pedir el procurador que tiene general. que pedirse el procurador Casal. Digo, ¿cómo es? ¿Usted la ven candidata, Cristina, por la tercera sección? Perdón, que tampoco esa proscripción no abarcaría la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Ella no podría ser candidata. Perdón, y esto es si sale ficha limpia, me estoy confundiendo los términos. Sí. Si sale ficha limpia, ella no podría ser candidata a nivel nacional, pero sí en la provincia de Buenos Aires. Claro. No sé, yo no puedo, no tengo datos de... Claro, pero ¿qué vislumbras? Intuyo que ha sido, como lo manifestó también en su momento Teresa García, una especie de advertencia previa a Kicillof de que no desdoble, sino que tenga elecciones concurrentes. Ahora que estuvo este gesto de Cristina con aquel tuit, no dice nada de su candidatura. De hecho, ella por sí nunca confirmó que iba a ser candidata. Siempre fue a través de algún vocero. Yo no sé si sería la estrategia correcta, pero bueno. Bueno, Bianco lo dijo en declaraciones, dijo que se había hablado en esa reunión que tuvieron también el domingo acá a algunas cuadras, de representantes de todos los espacios, dijo que se había hablado sobre la candidatura de Cristina y que él entendía que era por la unidad también, ¿no? Sí, de hecho pudimos conocer que la vicegobernadora Verónica Magario se reunió efectivamente con Cristina en el Instituto Patria y le dijo, si vos vas a ser candidata efectivamente por la tercera, todos vamos a ir atrás tuyo en la lista, todos vamos a acompañarte, como que le estaba tratando de garantizar que no le iban a jugar una interna. Ahora bien, ¿están todos de acuerdo con eso? Porque ahí tenés personajes en la tercera muy importantes como Jorge Ferraresi, Fernando Espinosa o Mario Seco, que están con la lanza en la mano como diciendo nosotros vamos a donde tengamos que ir. Incluso se hablaba de la posibilidad de candidaturas testimoniales. Sí, lo dijo el propio Mario Seco, hace unos días acá en la previa de un encuentro que estábamos cubriendo de Kicillof con los 44 intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro y que habían pedido por el desdoblamiento en su momento. Y ahí Mario dijo, si ya fuimos en muchas oportunidades, no tenemos ningún problema en volver a hacerlo y de hecho hay algunos que ya lo están pensando. Yo creo que algo que nombraste recién, la elección en Santa Fe, yo creo que ahí marca un quiebre, ¿no? En esto de la unidad, porque demostró la elección en Santa Fe que el peronismo dividido hacía agua, que el peronismo fueron 3 candidatos, si hubieran sumado los votos de los 3, hubiera quedado primero. Y me parece, y al otro día sale el tuit de Cristina. Yo creo que ahí leyeron esa elección como, che, es un error ir separados, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo insisto, en las elecciones de medio término hasta ahora las ha perdido siempre el peronismo, ¿no? Sí. Hasta la propia Cristina en 2019 fue candidata a senadora contra Esteban Bullrich y perdió a senadora nacional. Y ponen en juego el bastión más importante que tiene el peronismo, la provincia más grande, más allá de la proyección que pueda tener Kicillof para el 2027, no se puede dar el lujo si realmente el peronismo como principal partido de la oposición a Milei tener aspiraciones en las presidenciales, perder la provincia, ¿no? Claro. Sería, más allá que sean elecciones legislativas, yo creo que por todos los medios van a intentar consolidar esa unidad. Juega Sergio Massa también, ¿no? En esto, en esta tercera pata, Sergio Massa. Que también podría ser candidato por la primera vez, ¿no? Claro. Sí, en un momento se habló por lo menos es lo que están tratando de vender desde el marxismo, que si Cristina va a la tercera, ¿y por qué no un Sergio Massa por la primera? Claro, sí, por eso se hablaba de ir a jugar. Hay que ver después qué se concreta también, ¿no? Porque pasa como hablábamos en el bloque anterior, los que llegan candidatos a Papa y qué pasa después en el último momento. Todavía está Guado de Pedro doblando boletas de su candidatura, claro. Y al final lo terminaron siendo, sí, es verdad, hay que ver qué veremos qué se termina definiendo y no tengamos una sorpresa cuando el anuncio
me quedo con lleguen. esa noche tuitera que plantó Belén, me gusta, Sí, ¿eh? Yo vayan creo que esa. preparándose. Vayan Habrá comprando el varias. vinito, vayan quedándose ahí a la El noche con la pochoclo. computadora. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. No, gracias por la Muy amables invitación. y muy linda charla que hemos tenido. Muy bien, y nos Muy bien. despedimos. Fuimos, vamos a ver qué va a pasar el lunes que viene. No, a ver no sé, qué no pasa. desafíes, Renuncia no Caputo, ¿qué desafíes. pasa el lunes que viene? No sabemos qué desafíes pasa. porque El todo- dólar se va a 30.000 pesos. Ya no sabemos qué va a pasar el Todo lunes que viene. puede suceder, por algo nos llamamos de esta manera, ¿no? Por ahora, exactamente. Esto es por lo que ha ahora sucedido las por cosas están así. No sabemos qué va a pasar. Bueno, muchas gracias por Por favor, aquí, así que- a usted. Los invitamos a quedarse viendo UNLP TV como siempre, a Pónganle me suscribirse gusta, que después al nos canal, reta Sebastián si no a decimos suscribirse eso. al canal de YouTube, agregar sus comentarios, dejar sus pareceres debajo de esta transmisión, lo que sea que ustedes quieran compartir con nosotros. Volvemos la semana que viene. Chao. Hasta luego.